Un apache rechazado por su propia gente salva a una joven del río, sin saber que ese momento cambiaría para siempre el destino de ambos y desafiaría todos los prejuicios de una época sin perdón. El sol del atardecer teñía de rojo sangre las aguas del río Conchos, cuando Kael escuchó los gritos desesperados. Había pasado 3 lunas desde que los ancianos de su tribu apache lo expulsaran por el crimen imperdonable de amar a una mujer prometida a otro guerrero. Ahora vivía como sombra entre los cañones, cazando solo, durmiendo bajo las estrellas, cargando en el pecho una soledad que pesaba más que las piedras del desierto. Los gritos venían del recodo donde el río se volvía traicionero. Kael corrió entre los mezquites, sus pies descalzos apenas rozando la tierra árida. Lo que vio le heló la sangre en las venas. Una joven de piel blanca como la luna y cabello dorado como el trigo maduro, luchaba desesperadamente contra la corriente que la arrastraba hacia las rocas puntiagudas. Sus ropas de mujer europea, ahora empapadas, se habían enredado con las ramas sumergidas. El río hambriento parecía decidido a reclamarla. Sin pensarlo 2 veces, Kael se lanzó al agua helada. La corriente lo golpeó como puños invisibles, pero sus músculos endurecidos por años de supervivencia lo impulsaron hacia adelante. La joven ya no gritaba. Su cabeza se hundía y emergía mientras sus fuerzas se desvanecían. Cuando Kael logró alcanzarla, sus ojos azules como el cielo de verano lo miraron con una mezcla de terror y súplica que le atravesó el alma. La sacó del agua con la fuerza desesperada de quien rescata su propia salvación. En la orilla lodosa, bajo la luz dorada del crepúsculo, pudo verla claramente por primera vez. Era hermosa con esa belleza delicada de las mujeres europeas que raramente se veían en esas tierras salvajes. Pero había algo más profundo en su rostro, una tristeza antigua que hablaba de sufrimiento conocido. Sus muñecas pálidas mostraban marcas rojas que no provenían del río. Alguien la había lastimado antes, y recientemente. Mientras ella tosía agua salada y luchaba por recuperar el aliento, Kael notó algo que le encogió el corazón. Esta joven había intentado escapar de algo. Sus ropas desgarradas, sus pies descalzos y cortados, la desesperación en sus ojos celestes, todo hablaba de huida desesperada. ¿Pero huida de qué? ¿O de quién? ¿Cómo te llamas?, le preguntó en español, su voz ronca por el desuso. Hacía semanas que no hablaba con otro ser humano. Su acento apache mezclado con el castellano que había aprendido de los comerciantes sonaba extraño en sus propios oídos. «Paloma», susurró ella, temblando no solo por el frío del agua. Sus labios estaban morados, pero había algo más que frío en su temblor. Era miedo puro. Paloma Herrera. Ese apellido despertó algo en la memoria de Kael. Los comerciantes que a veces cruzaban por el territorio hablaban de los Herrera, una familia de colonos ricos que controlaba tierras desde Chihuahua hasta Sonora. Habían llegado de España hacía décadas, acumulando poder y riqueza a costa de la tierra que antes pertenecía a su pueblo. Pero esta joven no parecía la hija mimada de un patrón europeo. Parecía más bien una prisionera que había encontrado un momento para escapar. El sonido de cascos resonó en la distancia, acompañado de ladridos de perros y voces masculinas que gritaban órdenes en español. Paloma se tensó como animal acorralado, sus ojos azules buscando desesperadamente un lugar donde esconderse. El pánico transformó su rostro angelical en máscara de terror absoluto. «Me buscan», murmuró con voz quebrada, su acento español más refinado que el de los colonos comunes. «Si me encuentran...» Sus palabras se perdieron en un sollozo ahogado que hizo que algo se rompiera dentro del pecho de Kael. No necesitó que terminara la frase. Kael conocía ese miedo. Lo había vivido en carne propia cuando los guerreros de su propia tribu lo persiguieron por territorios sagrados, gritando que era un traidor a la sangre apache. Ahora, mirando los ojos suplicantes de esta mujer europea, sintió que el destino le ofrecía una oportunidad de redención. «Ven conmigo», le dijo, ayudándola a levantarse con manos que temblaron al tocar su piel fría. «Conozco un lugar donde nadie te encontrará». Los cascos se acercaban peligrosamente. Voces masculinas gritaban el nombre de Paloma con tono que mezclaba autoridad y amenaza. Entre los gritos, Kael distinguió palabras que le helaron la sangre. La señorita, el salvaje,
recompensa. Ya habían decidido que él era el culpable de algo, sin siquiera conocer la verdad. Kael la cargó en sus brazos, sintiendo cómo su cuerpo tembloroso se acurrucaba contra su pecho desnudo. Ella era ligera como pluma, pero su presencia pesaba como montaña sobre su conciencia. Estaba salvando a una mujer blanca, europea, de su propia gente. Esto podría costarle la vida si lo descubrían. Corrieron por senderos que solo él conocía, mientras la noche descendía sobre el desierto como manta protectora. Kael movía sus pies con la silenciosa precisión de su pueblo, evitando piedras sueltas y ramas que pudieran delatar su paso. Paloma se aferró a él con fuerza desesperada, su respiración cálida contra su cuello enviando sensaciones que no debería sentir. Detrás de ellos, las voces se multiplicaron. Ahora eran más hombres, y sonaban organizados. Kael escuchó el nombre Don Aurelio, repetido con respeto temeroso. Quien fuera ese hombre, tenía poder suficiente para movilizar una búsqueda nocturna con decenas de jinetes. En su refugio secreto, una cueva oculta entre formaciones rocosas que había descubierto durante sus primeras semanas de destierro, Kael encendió un pequeño fuego con la habilidad ancestral de su pueblo. La luz dorada bailó sobre el rostro de Paloma, revelando detalles que el crepúsculo del río había ocultado. Era aún más hermosa de lo que había pensado, pero también más frágil. Su piel blanca mostraba hematomas medio curados en el cuello, como dedos que hubieran apretado demasiado fuerte. Sus muñecas tenían marcas circulares rojas, señal de cuerdas o cadenas. La rabia se encendió en las venas del apache como fuego de pradera. «¿Quién te hizo esto?», preguntó, su voz cargada de una furia contenida que hizo que las llamas del fuego parecieran danzar más violentamente. Paloma cerró los ojos, como si las palabras fueran demasiado pesadas para pronunciar. Sus labios temblaron antes de que pudiera hablar. «Mi tutor, Don Aurelio Herrera, y su esposa, Doña Carmen. Me acogieron cuando mis padres murieron de fiebre hace 5 años, pero nunca fui su pupila. Siempre fui su prisionera, su propiedad». Las palabras salieron entrecortadas, mezcladas con lágrimas que había contenido demasiado tiempo. Habló de años de encierro, de golpes por la menor desobediencia, de amenazas constantes, de cómo don Aurelio había usado su tutela legal para controlar la herencia que sus padres le habían dejado, manteniéndola aislada del mundo exterior para que nadie conociera la verdad. Querían casarme con don Rodrigo Mendoza, un hombre cruel que tiene 60 años y ya ha enterrado a 3 esposas. Continuó con voz quebrada. Cuando me negué, don Aurelio me encerró en el sótano durante 1 semana, sin comida, hasta que aceptara. Pero esta mañana, cuando vinieron a buscarme para la ceremonia, logré escapar por una ventana. Corrí hasta el río y... Su voz se quebró completamente. Kael sintió como cada palabra se clavaba en su pecho como espina de nopal. Había conocido el rechazo, la soledad, el destierro, pero nunca había experimentado la crueldad sistemática que describía esta mujer. «¿Por qué no huiste antes?», preguntó con suavidad, acercándose para cubrir sus hombros con su manta de lana. «Intenté muchas veces», susurró Paloma, «pero siempre me encontraban. Don Aurelio tiene hombres en todos los pueblos cercanos. Además, ¿a dónde podría ir? Soy una mujer sola, sin familia, sin dinero. Hasta hoy, pensé que no tenía alternativa». Kael estudió su rostro a la luz del fuego. Había algo en la forma en que hablaba, una educación refinada que contrastaba con su situación desesperada. Esta no era una campesina común. Era una mujer de clase alta, educada, que había caído en manos de parientes sin escrúpulos. «Aquí estarás segura», prometió él, sintiendo el peso de esas palabras. «Al menos hasta que decidamos qué hacer». Pero ambos sabían que no sería tan simple. Afuera, en la oscuridad del desierto, los gritos de búsqueda seguían resonando. Y cuando el amanecer llegara, traería consigo decisiones que cambiarían para siempre el rumbo de sus vidas. Paloma se durmió acurrucada junto al fuego, exhausta por el terror y la huida. Kael la observó dormir, notando cómo incluso en sueños su rostro se contraía con pesadillas. Ella era todo lo que él no debería desear. Blanca, europea, de clase alta, del mundo que había rechazado a su pueblo durante generaciones. Pero mientras la miraba respirar suavemente, Kael sintió que algo había cambiado en su interior. Por primera vez desde su destierro,
Tenía un propósito que iba más allá de la mera supervivencia. Tenía a alguien que proteger. El amanecer llegó con colores de fuego sobre las montañas, pero Kyle no había dormido. Durante toda la noche había permanecido vigilante, escuchando los ecos lejanos de la búsqueda que se extendía por el territorio. Los gritos habían cesado con las primeras luces, pero él sabía que eso no significaba rendición. Significaba organización. Paloma despertó sobresaltada, sus ojos azules buscando desesperadamente el lugar donde se encontraba. Por un instante, el pánico nubló su mirada hasta que vio a Kyle sentado junto a las brasas moribundas del fuego. Su presencia parecía tranquilizarla, aunque aún temblaba ligeramente. «¿Vinieron por mí durante la noche?», preguntó con voz ronca, incorporándose lentamente. «Estuvieron cerca, pero no conocen estos senderos», respondió Kyle, alimentando el fuego con ramas secas. «Sin embargo, no podemos quedarnos aquí para siempre. Don Aurelio traerá rastreadores, tal vez incluso apaches de otras tribus que trabajen para los colonos». La mención de la traición de su propia gente hizo que algo amargo se instalara en su garganta. Kyle había visto cómo algunos de sus hermanos vendían sus habilidades a los blancos por monedas y alcohol. La desesperación podía convertir a cualquier hombre en traidor. Paloma lo observó con curiosidad, notando por primera vez los detalles de su salvador. Era joven, tal vez de su misma edad, con rasgos nobles que contrastaban con las cicatrices que marcaban su torso. Su cabello negro caía libre sobre sus hombros, y sus ojos oscuros tenían una profundidad que hablaba de sabiduría ganada a través del dolor. «¿Por qué me ayudas?», preguntó con suavidad. «Tu gente y la mía, nunca hemos sido aliados». Kyle la miró largamente antes de responder. Había algo en la vulnerabilidad de esa pregunta que tocó una herida que creía cerrada. «Porque conozco lo que significa ser rechazado por los tuyos», dijo finalmente. «Hace 3 meses, los ancianos de mi tribu me expulsaron. Mi crimen fue amar a Aiyana, una mujer prometida desde la infancia a nuestro jefe de guerra. Cuando él descubrió nuestros sentimientos, los ancianos decidieron que yo era una amenaza para la armonía tribal». Su voz se llenó de una tristeza que había mantenido encerrada durante meses de soledad. «Me dieron 1 hora para partir, con solo mi arco y las ropas que llevaba puestas. Aiyana no se atrevió ni a mirarme cuando me fui. Desde entonces, vivo como fantasma entre 2 mundos, rechazado por mi pueblo, casado por el tuyo». Paloma sintió cómo se le encogía el corazón. En ese momento comprendió que ambos eran exiliados, cada uno expulsado de su lugar en el mundo, por fuerzas que no podían controlar. «¿La amabas mucho?», preguntó, sorprendiéndose por los celos que sintió al pronunciar esas palabras. «Creí que sí», admitió Kyle. «Pero ahora pienso que tal vez solo amaba la idea de no estar solo. Aiyana era hermosa, pero había algo frío en su corazón. Nunca arriesgó nada por nuestro amor. Cuando los ancianos la presionaron, eligió la seguridad sobre los sentimientos». Paloma asintió con comprensión amarga. «Al menos tú elegiste amar. A mí me quitaron incluso esa posibilidad». Mientras compartían un desayuno frugal de frutas silvestres que Kyle había recolectado, Paloma le contó más detalles de su cautiverio. Sus padres, colonos españoles prósperos, habían muerto en una epidemia de fiebre cuando ella tenía 15 años. Don Aurelio, hermano menor de su padre, se había presentado como tutor preocupado, pero desde el primer día había demostrado sus verdaderas intenciones. «Mi padre había acumulado una fortuna considerable con las minas de plata y el comercio de pieles», explicó Paloma, sus ojos perdidos en recuerdos dolorosos. «Don Aurelio sabía que si me mantenía aislada y controlada, podría administrar esa herencia como quisiera. Oficialmente, era mi tutor protector. En realidad, era mi carcelero». Kyle escuchaba con atención creciente, comprendiendo la magnitud de la traición que había sufrido esta mujer. No solo la habían maltratado físicamente, sino que la habían robado sistemáticamente, usando las leyes de los colonos en su contra. «¿Nunca intentaste contactar a las autoridades?», preguntó. Paloma rió con amargura. «Don Aurelio es amigo íntimo del alcalde y tiene negocios con el juez local. Además, ¿quién le creería a una mujer joven sobre un hombre respetado de la comunidad? Me hizo parecer loca, inestable, incapaz de manejar mis propios asuntos». El sonido de cascos interrumpió su conversación. Esta vez venían de varias direcciones,
en un patrón organizado que hablaba de búsqueda sistemática. Kyle se puso de pie inmediatamente, todos sus sentidos alerta. «Han traído más hombres», murmuró, moviéndose hacia la entrada de la cueva para observar. «Y rastreadores. Puedo oler a los perros desde aquí». Paloma se acercó a él, su rostro pálido por el miedo renovado. «¿Qué hacemos? Tenemos que movernos. Ahora». Kyle apagó el fuego rápidamente y reunió sus pocas pertenencias. Paloma no tenía nada que llevar excepto las ropas empapadas que había vestido la noche anterior. Él le ofreció una túnica apache adicional y mocasines de cuero que había hecho durante sus primeras semanas de exilio. «No podemos ir hacia el sur. Estarán vigilando los caminos principales», explicó mientras se preparaban para partir. «Tendremos que subir hacia las montañas altas, donde los caballos no pueden seguirnos fácilmente». Salieron de la cueva con la precaución silenciosa que Kyle había perfeccionado durante meses de supervivencia solitaria. El terreno era traicionero, lleno de rocas sueltas y precipicios ocultos, pero él conocía cada sendero como si fuera parte de su propia piel. Mientras escalaban, Paloma luchaba por mantener el ritmo. Sus pies, acostumbrados a los zapatos delicados de señorita europea, sangraban dentro de los mocasines prestados, pero no se quejó. Cada jadeo dificultoso, cada paso doloroso, la alejaba más de la pesadilla que había sido su vida. A medio camino hacia las cumbres, encontraron un arroyo cristalino que bajaba cantando entre las rocas. Kyle decidió que era seguro detenerse brevemente para que Paloma descansara y curara sus heridas. «Tienes que lavar esos cortes, o se infectarán», le dijo, señalando sus pies lastimados. Mientras ella hundía sus pies en el agua fría, Kyle recolectó hierbas medicinales que crecían cerca del arroyo. Sus movimientos eran precisos, seguros, como si la naturaleza fuera un libro que hubiera leído toda su vida. «¿Cómo sabes tanto sobre medicina?», preguntó Paloma, observando cómo él preparaba un ungüento con las plantas. «Mi abuela era curandera de la tribu», explicó Kyle, aplicando suavemente la pasta verde sobre las heridas de ella. «Me enseñó que la naturaleza tiene respuesta para todos los dolores, si sabes dónde buscar». Sus manos eran gentiles pero firmes, y Paloma sintió una calidez extraña extendiéndose desde donde él la tocaba. Era la primera vez en años que alguien la trataba con verdadera ternura. «Debe doler mucho estar separado de tu familia», murmuró ella. Kyle asintió, sus ojos fijos en la tarea de vendar sus pies con tiras de tela que había arrancado de su propia túnica. Pero tal vez era necesario. En la tribu, nunca habría conocido otros mundos, otras formas de pensar. Ahora, viviendo entre las montañas, he aprendido cosas que los ancianos nunca enseñan. ¿Cómo qué? Como que el dolor puede ser maestro si uno está dispuesto a escucharlo. Como que la soledad no siempre es enemiga. Y como que a veces, las personas más diferentes pueden entenderse mejor que aquellas que comparten la misma sangre. Sus miradas se encontraron sobre el arroyo Cantarín, y algo pasó entre ellos que ninguno de los dos supo nombrar. Era más que gratitud, más que simpatía. Era el reconocimiento de dos almas que habían encontrado en la otra un reflejo de su propio sufrimiento y esperanza. El momento se rompió con el sonido lejano de ladridos. Los perros rastreadores habían encontrado su pista. «Tenemos que seguir», dijo Kyle, ayudándola a ponerse de pie. Mientras continuaban su ascensión hacia las cumbres nevadas, Paloma se dio cuenta de que algo había cambiado en su interior. Por primera vez en 5 años, no sentía solo miedo, sentía también esperanza. Y algo más peligroso y hermoso, sentía que no estaba sola. Detrás de ellos, las voces de los perseguidores se acercaban, pero ya no sonaban como muerte inevitable. Sonaban como el eco de un mundo que ambos habían dejado atrás. Un mundo que los había rechazado, pero que ya no tenía poder sobre sus corazones. En las alturas, donde el aire se volvía fino y las águilas construían sus nidos, dos fugitivos encontraban algo que ninguno había buscado, pero que ambos necesitaban desesperadamente. La comprensión de que no todos los exilios son castigos, algunos son libertad. Las montañas altas se convirtieron en refugio durante 3 semanas que transformaron 2 vidas para siempre. En una cueva más amplia y protegida, escondida detrás de una cascada que caía como cortina de cristal, Kyle y Paloma establecieron un hogar temporal que poco a poco se volvió más real que cualquier lugar que hubieran conocido antes.
Durante el día, él le enseñaba los secretos de la supervivencia, cómo leer las nubes para predecir tormentas, qué plantas eran comestibles y cuáles venenosas, cómo mover las manos para que los pequeños animales no huyeran. Paloma aprendía con una rapidez que lo sorprendía, sus manos delicadas adaptándose a tareas que jamás había imaginado realizar. Durante las noches, junto al fuego que mantenían siempre encendido, compartían historias que iban más allá de sus tragedias. Paloma le contaba sobre los libros que había leído en secreto en la biblioteca de su padre, sobre poemas que sabía de memoria y canciones que su madre le había enseñado. Kael le hablaba de las leyendas de su pueblo, de espíritus que habitaban en cada roca y árbol, de la sabiduría que se transmitía de generación en generación. Una noche, mientras la luna llena bañaba el paisaje montañoso con luz plateada, Paloma notó que Kael la observaba con una intensidad diferente. Ya no era solo protección lo que veía en sus ojos oscuros. Era algo más profundo, más peligroso. «¿En qué piensas?», preguntó ella, acurrucada junto al fuego con la manta que él le había tejido usando fibras de plantas silvestres. «Pienso en que nunca había conocido a alguien como tú», respondió él con honestidad que cortaba como cuchillo. «En mi pueblo, las mujeres son fuertes, pero tú tienes una fortaleza diferente. Has sobrevivido a años de maltrato y aún conservas la bondad en tu corazón». Paloma sintió que se ruborizaba, pero no apartó la mirada. «Tú me enseñaste que la bondad no es debilidad. Durante tanto tiempo pensé que ser gentil me había convertido en víctima, pero tú me has mostrado que se puede ser fuerte y bondadoso al mismo tiempo». Kael se acercó más a ella, el fuego creando sombras danzantes sobre su rostro cincelado. «Paloma, hay algo que debo decirte, algo que he estado sintiendo y que no debería sentir». Ella lo miró con ojos que ya sabían lo que él iba a confesar, porque ella había estado luchando contra los mismos sentimientos durante días. «Yo también lo siento», susurró antes de que él pudiera continuar. «Sé que es imposible. Sé que nuestros mundos nunca aceptarían esto, pero no puedo evitarlo». Las palabras flotaron entre ellos como chispas del fuego, peligrosas y hermosas. Kael extendió su mano y tocó suavemente el rostro de Paloma, sus dedos trazando la línea de su mejilla con reverencia. «Si nos quedamos aquí para siempre, ¿crees que podríamos ser felices?», preguntó él. «No lo sé», respondió ella honestamente. «Pero sé que estos han sido los días más felices de mi vida». Fue entonces cuando se besaron por primera vez, bajo las estrellas del desierto que habían sido testigos de su fuga. El beso fue suave al principio, lleno de la ternura de dos personas que habían encontrado en el otro lo que no sabían que estaban buscando. Luego se profundizó, cargándose de toda la pasión y desesperación de quienes saben que su amor desafía las leyes de dos mundos. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de la abrumadora comprensión de que habían encontrado algo extraordinario en el lugar más improbable. «Te amo», le dijo Kael, las palabras saliendo de su corazón como agua de manantial. «Amo tu fuerza, tu gentileza, la forma en que ves belleza incluso en este lugar salvaje. Amo cómo tu sonrisa puede iluminar una cueva oscura». «Y yo te amo a ti», respondió Paloma, su voz temblando por la emoción. «Amo tu nobleza, tu sabiduría, la forma en que cuidas de todo lo que te rodea. Amo cómo me haces sentir valiosa, no como propiedad, sino como persona». Durmieron esa noche abrazados bajo las mantas, sin hacer más que besarse y susurrarse palabras de amor que sonaban como oraciones. Ambos sabían que habían cruzado una línea de la que no había regreso. La mañana siguiente trajo una sorpresa inesperada. Mientras Paloma recogía bayas cerca del arroyo, escuchó el sonido de un caballo acercándose lentamente. Su primer instinto fue correr hacia la cueva, pero algo en el ritmo pausado de los cascos la hizo detenerse. Un hombre mayor, vestido con sotana franciscana, apareció entre los árboles montado en una mula cansada. Su rostro arrugado y bondadoso no mostraba amenaza alguna, y sus ojos grises tenían la sabiduría serena de quien ha dedicado su vida a servir a otros. «Buenos días, hija mía», la saludó con voz suave. «Soy el padre Miguel, de la misión de San José. He venido buscándote». Paloma sintió que se le helaba la sangre, pero el anciano levantó una mano en gesto pacífico.
No vengo a entregarte a don Aurelio, continuó. Vengo porque he escuchado rumores preocupantes sobre tu situación, y creo que necesitas saber la verdad sobre tu herencia. En ese momento, Kael emergió de entre las rocas con su arco tenso, listo para proteger a Paloma de cualquier amenaza. Pero el padre Miguel lo miró sin miedo, incluso con respeto. Tú debes ser el joven apache que la salvó, dijo el sacerdote. He oído hablar de tu nobleza, hijo. En el pueblo dicen que eres un salvaje, pero yo veo en tus ojos el alma de un hombre honorable. Kael bajó lentamente su arco, algo en la presencia serena del anciano desarmando su desconfianza natural. ¿Qué verdad?, preguntó Paloma, acercándose cautelosamente. El padre Miguel desmontó de su mula y se sentó sobre una roca, invitándolos a acercarse. Tu padre me confió ciertos documentos antes de morir, documentos que don Aurelio no sabe que existen. Tu herencia es mucho más grande de lo que imaginas, y hay disposiciones específicas que tu tutora ha estado violando. Los siguientes minutos cambiaron todo lo que Paloma creía saber sobre su situación. Su padre, desconfiando de su hermano menor, había establecido un fideicomiso secreto que transfería automáticamente toda la herencia a Paloma cuando cumpliera 20 años, independientemente de su estado civil. Además, había dejado evidencia de las tendencias controladoras de don Aurelio, pidiendo específicamente que el padre Miguel supervisara el bienestar de su hija. Don Aurelio ha estado robándote durante 5 años, explicó el sacerdote, y el matrimonio forzado con don Rodrigo es su último intento desesperado de mantener el control. Si te casas bajo coacción, puede argumentar que tu esposo debe administrar tu herencia. Paloma se quedó sin palabras, abrumada por la magnitud de la traición. Kael, comprendiendo las implicaciones, preguntó, ¿qué significa esto para ella? Significa que Paloma es legalmente libre y muy rica, respondió el padre Miguel. Pero también significa que don Aurelio se ha vuelto desesperado. Un hombre desesperado es capaz de cualquier cosa. Como si hubieran invocado al demonio con sus palabras, el sonido de muchos caballos llegó desde el valle inferior. Esta vez no eran exploradores, era un ejército. Me siguieron, murmuró el padre Miguel con expresión preocupada. Pensé que había sido cuidadoso, pero... Kael ya estaba en movimiento, guiando a Paloma hacia senderos más altos que solo él conocía. Pero ambos sabían que esta vez sería diferente. Don Aurelio había traído suficientes hombres como para rodear toda la montaña. No pueden seguirnos a todos lados para siempre, dijo Paloma mientras corrían. Pero tampoco podemos huir para siempre. Tenía razón. Su amor había florecido en el aislamiento de las montañas, pero el mundo real había venido a reclamarlos, y esta vez no habría escape fácil. Mientras las voces de los perseguidores se multiplicaban por los ecos montañosos, Kael y Paloma se dieron cuenta de que su historia de amor había llegado a su primera gran prueba. Tendrían que enfrentar juntos las fuerzas que se oponían a su unión, o perderlo todo en el intento. En la distancia, don Aurelio gritaba órdenes que resonaban entre las rocas como truenos de tormenta. Pero en los corazones de los dos fugitivos, el amor había echado raíces tan profundas que ni la amenaza de separación podía desarraigarlas. La verdadera batalla acababa de comenzar. La traición llegó con el amanecer, cuando menos la esperaban. Mientras Kael, Paloma y el padre Miguel planificaban su escape hacia territorio más seguro, una figura familiar emergió de entre las rocas con las manos en alto y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Por favor, no disparen», dijo Tomás, el comerciante mestizo que había ayudado a Kael durante sus primeras semanas de exilio. «Vengo solo, como amigo». Kael sintió que algo frío se instalaba en su estómago. Tomás conocía todos sus escondites, había compartido su comida y había escuchado sus historias junto al fuego. Si él estaba aquí, significaba que la situación había cambiado drásticamente. «¿Cómo nos encontraste?», preguntó Kael, manteniendo su arco listo pero sin apuntar directamente. «Don Aurelio ofreció 500 monedas de plata por información sobre tu paradero», respondió Tomás, evitando mirar directamente a los ojos de quien había considerado su amigo. «Mi familia está muriendo de hambre, hermano. Mi esposa perdió el bebé la semana pasada y no tenemos dinero para medicina». El dolor en la voz de Tomás era genuino, pero eso no hacía la traición menos dolorosa.
Paloma se acercó a Kael, sintiendo cómo la tensión se espesaba en el aire montañoso. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó el padre Miguel con la resignación de quien ha visto demasiada maldad humana. «Tal vez 1 hora», admitió Tomás. «Les dije que los había visto dirigirse hacia el norte, pero don Aurelio no es tonto. Mandará grupos en todas las direcciones». Kael asintió con amargura. «Vete, Tomás. Toma tu dinero y cuida a tu familia. Pero nunca vuelvas a buscarme». El comerciante se alejó con la cabeza baja, cargando el peso de la necesidad que lo había convertido en traidor. Cuando desapareció entre las rocas, los 3 supervivientes se miraron con la comprensión silenciosa de que su tiempo de paz había terminado. «No podemos seguir huyendo», dijo Paloma con una determinación que sorprendió a ambos hombres. «Tengo que enfrentar a don Aurelio y reclamar lo que es mío». «Es demasiado peligroso», protestó Kael. «Él tiene el poder, los hombres, las leyes de su lado». «Pero yo tengo la verdad», replicó ella, mostrando los documentos que el padre Miguel había traído. «Y tengo algo más valioso que el dinero. Tengo a alguien que vale la pena luchar por él». Sus palabras tocaron algo profundo en el corazón de Kael, pero antes de que pudiera responder, el sonido de cascos múltiples resonó desde varios puntos diferentes. Don Aurelio había aprendido de sus errores anteriores, y esta vez había rodeado completamente la montaña. «Paloma Herrera», gritó una voz potente que rebotó entre las rocas como trueno. «Sal inmediatamente, o el salvaje que te secuestró pagará el precio de tu obstinación». Era don Aurelio en persona, y había traído al menos 20 hombres armados. Kael podía ver los reflejos del sol sobre los cañones de los rifles que brillaban entre la vegetación. «¿Qué hacemos?», susurró Paloma, su valor momentáneo vacilando ante la realidad de la superioridad numérica de sus perseguidores. Kael estudió el terreno con ojos de guerrero. Conocía cada roca, cada sendero, cada cueva de esta montaña. Pero incluso con esa ventaja, 3 personas contra 20 eran probabilidades imposibles. «Yo me entregaré», decidió finalmente. «Si me ven como prisionero, tal vez no te lastimen». «No». La protesta de Paloma fue tan feroz que varios pájaros alzaron vuelo desde los árboles cercanos. «No voy a permitir que te sacrifiques por mí». «Hay otra opción», interrumpió el padre Miguel con voz pensativa. «Pero requiere que confíen en la justicia divina más que en la fuerza humana». Los siguientes minutos fueron un torbellino de planificación desesperada. El padre Miguel conocía aspectos legales que ni Kael ni Paloma habían considerado. Si podían llegar al pueblo y presentar los documentos ante el juez, con testigos presentes, don Aurelio perdería automáticamente su tutela y control sobre la herencia. «Pero primero tenemos que salir de aquí vivos», señaló Kael pragmáticamente. La solución vino de una fuente inesperada. Entre los hombres de don Aurelio había varios que Kael reconoció como antiguos enemigos de su tribu, apaches que habían vendido sus servicios a los colonos. Pero también había uno que le hizo latir el corazón con esperanza renovada. «¿Es Nahuel?», murmuró, entornando los ojos para ver mejor entre las rocas. Nahuel había sido su compañero de cacería durante años, antes del exilio. Si aún conservaba algo de lealtad hacia su hermano de sangre, tal vez. Kael emitió un silbido bajo y complejo, un código que solo los guerreros de su tribu conocían. El sonido se mezcló con el viento montañoso, pero a los oídos entrenados llegaba claro como campana. La respuesta vino después de varios minutos tensos. 2 silbidos cortos y uno largo. Nahuel estaba allí, y estaba dispuesto a escuchar. Esa noche, mientras don Aurelio establecía campamento en el valle para esperar que el hambre y la sed forzaran la rendición de los fugitivos, Nahuel se las arregló para acercarse al refugio secreto. «Hermano», fue lo primero que dijo al ver a Kael, usando la palabra apache que significaba más que parentesco de sangre. «Los ancianos están reconsiderando tu exilio. Ayana confesó que ella te había seducido, no al revés». La noticia golpeó a Kael como rayo, pero no sintió la alegría que había esperado durante meses. Su corazón ya pertenecía a otra persona, a otro mundo. «¿Puedes ayudarnos?», preguntó directamente. Nahuel miró a Paloma con curiosidad, notando cómo ella se mantenía cerca de Kael con naturalidad protectora. «¿Es ella la razón por la que no has regresado a casa?». «Ella es mi hogar ahora», respondió Kael sin vacilación. Nahuel asintió con comprensión.
Entre los apaches, el amor verdadero era respetado por encima de las convenciones sociales. Mañana al amanecer, don Aurelio planea subir con todos sus hombres. Dice que quemará toda la montaña si es necesario. ¿Y tú qué harás?, preguntó Paloma, hablando por primera vez. Nahuel la estudió largamente. Mi hermano salvó tu vida porque tiene buen corazón. Si él te ama, debe ser porque tú también lo tienes. Los ayudaré. El plan que idearon esa noche era arriesgado hasta la locura, pero era su única oportunidad. Nahuel crearía una distracción en el lado oeste de la montaña, atrayendo a la mayoría de los hombres hacia allí. Mientras tanto, Cael, Paloma y el padre Miguel descenderían por el lado este y correrían hacia el pueblo. Si algo sale mal, le dijo Cael a Paloma mientras se preparaban para lo que podría ser su última noche juntos. Quiero que sepas que estos meses contigo han sido los más felices de mi vida. No hables como si fuéramos a morir, replicó ella, pero sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Vamos a salir de esto juntos, y vamos a construir una vida juntos. Se besaron con la desesperación de quienes no saben si volverán a hacerlo, pero también con la esperanza de quienes han encontrado algo por lo que vale la pena luchar hasta el final. El amanecer llegó con niebla espesa que ascendía desde los valles, como si la propia naturaleza hubiera decidido ayudar en su escape. Nahuel cumplió su palabra, creando una conmoción en el oeste que atrajo a casi todos los perseguidores. Pero don Aurelio no era el tipo de hombre que se dejaba engañar fácilmente. Cuando Cael, Paloma y el padre Miguel emergieron del lado este, ya había hombres esperándolos. ¡Alto ahí!, gritó don Aurelio, emergiendo de detrás de una roca con una pistola en la mano. Se acabó este juego ridículo. Era un hombre de mediana edad, bien vestido pero con ojos crueles que hablaban de décadas practicando la crueldad como arte. Su presencia emanaba el poder corrupto de quien ha usado la ley para justificar abusos. Paloma, querida sobrina, dijo con voz falsamente dulce, has causado muchos problemas por un capricho romántico, pero todo esto terminará ahora. No soy tu sobrina, replicó Paloma con más valor del que sentía, y ya no eres mi tutor. Mientras no estés casada apropiadamente, soy responsable de ti ante Dios y ante la ley, respondió don Aurelio. Y este salvaje será colgado por secuestro. Él no me secuestró, declaró Paloma. Me salvó. De ti. La cara de don Aurelio se contorsionó con rabia genuina. Suficiente. Guardias, arresten al apache y traigan a la señorita. Es hora de que regrese a la civilización. Pero antes de que alguien pudiera moverse, el padre Miguel dio un paso adelante con los documentos en alto. Don Aurelio, dijo con voz que resonó con autoridad moral, creo que hay ciertas cuestiones legales que debemos discutir primero. La mañana se volvió silenciosa cuando el padre Miguel extendió los documentos hacia don Aurelio con manos que no temblaban. Había algo en la postura del anciano sacerdote que hizo que incluso los guardias armados vacilaran, como si una fuerza invisible hubiera descendido sobre la montaña. Estos documentos, dijo el padre Miguel con voz que cortaba el aire como espada, prueban que usted ha estado violando sistemáticamente la última voluntad de su hermano durante 5 años. Don Aurelio arrancó los papeles de las manos del sacerdote, sus ojos recorriendo rápidamente las líneas escritas. Con cada palabra que leía, su rostro se volvía más pálido, hasta que finalmente quedó blanco como la cal. Esto no puede ser válido, murmuró, pero su voz había perdido toda la autoridad anterior. Es completamente válido, replicó el padre Miguel. Su hermano me confió estos documentos porque ya desconfiaba de sus intenciones. Paloma cumplió 20 años hace 2 meses, lo que significa que automáticamente heredó toda la fortuna familiar sin necesidad de su tutela o aprobación. Los guardias comenzaron a murmurar entre ellos, confundidos por el giro inesperado de los acontecimientos. Algunos ya empezaban a bajar sus armas, comprendiendo que tal vez habían estado persiguiendo a la persona equivocada. Además, continuó el padre Miguel, alzando la voz para que todos pudieran escuchar, estos documentos revelan que don Aurelio ha estado desviando fondos de la herencia hacia sus propias cuentas. En términos legales, esto se llama robo. Don Aurelio retrocedió como si las palabras fueran golpes físicos. ¡Mentiras! Todo lo que hice fue proteger a una muchacha inestable de sus propias decisiones imprudentes. ¿Protegerla?
La voz de Paloma se alzó con una fuerza que nadie había escuchado antes. ¿Llamas protección a los golpes? ¿Al encierro? ¿A las amenazas? ¿Llamas protección a intentar venderme al mejor postor? Se acercó a don Aurelio con pasos firmes, y por primera vez en 5 años, él retrocedió ante ella. Yo era una niña asustada cuando mis padres murieron, continuó Paloma, su voz ganando poder con cada palabra. Confié en ti, porque creí que eras familia, pero tú viste solo una oportunidad de enriquecerte a costa de mi dolor. Kael observaba con orgullo y admiración cómo la mujer que amaba se transformaba ante sus ojos. Ya no era la joven aterrorizada que había rescatado del río. Era una mujer reclamando su poder, su voz, su vida. «Los hombres del pueblo necesitan escuchar esto», declaró el padre Miguel. «Don Aurelio, usted vendrá conmigo al juzgado para explicar estas irregularidades». «No iré a ninguna parte», gritó don Aurelio, sacando una pistola pequeña de su chaqueta. «Esta fortuna me pertenece por derecho. Yo fui quien trabajó para mantenerla, quien tomó las decisiones difíciles». El arma apuntaba directamente a Paloma, pero antes de que don Aurelio pudiera apretar el gatillo, Kael se movió con la velocidad de un jaguar. Su flecha atravesó el aire y se clavó en la muñeca del hombre, haciendo que soltara la pistola con un grito de dolor. En el mismo instante, Nahuel emergió de entre las rocas con 3 guerreros apaches más, rodeando a los guardias confundidos que ya no sabían a quién obedecer. «Se acabó, don Aurelio», dijo el padre Miguel con tristeza genuina. «Su avaricia lo ha perdido». Lo que siguió fue como despertar de una pesadilla que había durado 5 años. Los guardias, al comprender que habían estado sirviendo a un criminal, se negaron a seguir obedeciendo órdenes. Algunos incluso expresaron su vergüenza por haber perseguido a una mujer inocente. El viaje de regreso al pueblo se convirtió en una procesión extraña. Don Aurelio cabalgaba con las manos atadas, custodiado por sus propios hombres que ahora servían a la justicia. Paloma montaba junto a Kael, sus manos entrelazadas, como promesa de que nunca más permitirían que algo los separara. En el pueblo, la noticia se extendió como fuego en pradera seca. La gente se reunió en la plaza principal para presenciar algo que nunca habían visto. Una mujer joven reclamando su herencia y su libertad, acompañada por un apache que había arriesgado todo por amor. El juez, un hombre mayor que había conocido al padre de Paloma, revisó los documentos con atención meticulosa. Sus conclusiones fueron claras e irrevocables. Don Aurelio había violado la ley y la confianza, mientras que Paloma era la heredera legítima de una de las fortunas más grandes de la región. «Señorita Herrera», dijo el juez solemnemente, «lamento profundamente los sufrimientos que ha padecido. La justicia llegó tarde, pero ha llegado». Don Aurelio fue arrestado formalmente, enfrentando cargos por robo, falsificación de documentos y maltrato. Su esposa, doña Carmen, al enterarse de la situación, inmediatamente pidió el divorcio y testificó sobre los años de crueldad que había presenciado. Pero el momento más emotivo llegó cuando Paloma se dirigió a la multitud reunida en la plaza. «Durante 5 años», dijo con voz clara que llegó a todos los rincones, «viví como prisionera en mi propia tierra, pero un hombre bueno, noble y valiente me salvó la vida y me enseñó que el amor verdadero no conoce barreras de raza o clase». Tomó la mano de Kael ante la mirada de todo el pueblo. Kael me mostró que la verdadera nobleza no viene del apellido que llevas, sino del corazón que tienes. Él es más honorable que cualquier hombre que haya conocido. Un murmullo recorrió la multitud, pero no era de desaprobación, era de asombro, y gradualmente, de respeto. El padre Miguel se acercó a ellos con una sonrisa que iluminaba su rostro arrugado. «Si están seguros de su amor», dijo, «sería un honor para mí oficiar su matrimonio». La boda se celebró una semana después, bajo un cielo despejado que parecía bendecir la unión. Fue una ceremonia única que combinó tradiciones cristianas y apaches, simbolizando la unión no solo de 2 personas, sino de 2 mundos. Nahuel y otros guerreros apaches viajaron desde la montaña para honrar a su hermano recuperado. Los ancianos de la tribu, al enterarse de la nobleza que Kael había demostrado, oficialmente le levantaron su exilio y le dieron su bendición para esta nueva vida. Paloma usó un vestido blanco simple pero elegante, adornado con cuentas apaches que las mujeres de la tribu le habían regalado. Kael vestía una mezcla de ropas tradicionales y occidentales,
simbolizando su papel como puente entre dos culturas. Cuando se besaron como esposos, la multitud estalló en aplausos que resonaron por todo el valle. Era el sonido de la esperanza, de la posibilidad de que el amor pudiera triunfar sobre el prejuicio. Con su herencia recuperada, Paloma y Kyle establecieron una escuela especial en las afueras del pueblo, donde niños apaches y colonos aprendían juntos. Enseñaban que las diferencias culturales eran tesoros que debían celebrarse, no barreras que debían dividir. Años después, cuando los viajeros preguntaban sobre la pareja interracial que había transformado la región, los ancianos del pueblo contaban la historia del apache solitario que salvó a una joven del río, sin imaginar que ese acto de bondad cambiaría para siempre el destino de ambos. Su amor se convirtió en leyenda, pero más importante aún, se convirtió en ejemplo. Demostraron que cuando dos corazones se encuentran en la verdad y la bondad, ninguna fuerza en la tierra puede separarlos para siempre. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal para más historias como esta.